Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que uno se enfrenta a una pregunta silenciosa, casi incómoda. ¿Qué gano realmente al demostrar que tengo razón? En apariencia, podría parecer que conquistar una discusión es sinónimo de victoria. Sin embargo, si miramos con atención, veremos que esa victoria muchas veces es una derrota disfrazada. Hemos perdido la calma, hemos sacrificado la serenidad, hemos entregado nuestra paz interior en el altar de un orgullo insaciable. El orgullo, cuando se disfraza de necesidad de tener razón, es una trampa que roba energía y desgasta el espíritu. Porque detrás de cada palabra lanzada para imponernos sobre el otro, detrás de cada argumento repetido con rabia, no hay fuerza, sino miedo. Miedo a ser visto como débil, miedo a quedar en silencio, miedo a aceptar que no todo está bajo nuestro control. Marcus Aurelius escribió: «La calma perfecta consiste en el orden de la mente». ¿Y cómo puede haber orden si en cada conversación nos lanzamos como soldados a una batalla sin fin, deseando no la verdad, sino el reconocimiento? Cuando el deseo de tener razón domina nuestro corazón, la mente se convierte en un campo de guerra constante. Cada discrepancia se percibe como una amenaza, cada opinión contraria como un ataque personal. Y en esa batalla invisible, quien más pierde somos nosotros mismos. La trampa es sutil. Creemos que al convencer al otro ganaremos respeto, cuando en realidad mostramos nuestra dependencia de su aprobación. Queremos aparentar seguridad, pero revelamos inseguridad. Queremos mostrar fortaleza, pero dejamos ver nuestra vulnerabilidad. Porque quien necesita tener razón en todo momento, en realidad está encadenado a la mirada ajena. Imagina por un instante una escena cotidiana. Estás en una conversación con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Surge una diferencia de opinión mínima, quizás sobre un detalle sin importancia. Sin embargo, algo en tu interior se enciende. Una voz te susurra que debes defender tu punto, que no puedes ceder, que si callas serás visto como ignorante. Y entonces la charla ligera se transforma en un debate tenso. Tus palabras se aceleran, tu tono se eleva, tu respiración cambia. Tal vez ganes al final, quizá el otro se quede sin argumentos o decida callar. Pero cuando todo termina, ¿qué ha quedado en ti? Un corazón alterado, una mente inquieta, un cuerpo fatigado. ¿Vale la pena? El orgullo es como un ladrón silencioso. Roba tu paz sin que te des cuenta. En el momento crees que lo estás alimentando, que lo estás fortaleciendo. Pero al final, lo único que has hecho es vaciarte de serenidad. Porque quien vive obsesionado con tener razón se convierte en esclavo de los demás. Cada palabra externa decide su humor, cada contradicción enciende su ira, cada desacuerdo le roba el sueño. Los estoicos sabían que la verdadera grandeza no consiste en vencer al otro, sino en vencerse a uno mismo. Epicteto lo resumió con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces, esa opinión nace del ego que nos grita. Demuestra que eres superior. Sin embargo, ¿qué sabiduría hay en vivir atrapado en un juego infantil de comparaciones? El mundo está lleno de personas que discuten sin cesar, que gastan horas de su vida intentando imponer sus ideas, como si su valor dependiera de la última palabra. Observa esas escenas y pregúntate, ¿ves fortaleza o ves debilidad? ¿Ves grandeza o ves miedo disfrazado de orgullo? El sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. El necio, en cambio, siente que el silencio es derrota. El precio oculto de querer tener razón siempre es la pérdida de equilibrio. Y lo más doloroso es que este precio se paga en lo más valioso que poseemos. Nuestra tranquilidad. Cuando sacrificamos nuestra paz por un instante de reconocimiento, hemos vendido lo eterno por lo efímero. Marcus Aurelius aconsejaba mirar cada acción con una pregunta esencial. ¿Esto está bajo mi control? La opinión de los demás, la interpretación que hagan de mis palabras, nunca estará bajo mi control. Pero mi respuesta, mi capacidad de elegir el silencio o la calma, eso sí me pertenece. Por eso, la obsesión de tener razón es una ilusión. Nos encadenamos a lo que jamás controlaremos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué te ha traído más paz?
convencer al otro o aprender a soltar la necesidad de convencer. ¿Qué te ha hecho más libre? ¿Discutir para demostrar superioridad o guardar silencio con dignidad? La respuesta, si eres honesto, la conoces ya. La verdadera victoria no consiste en que el otro asienta a nuestras palabras. La verdadera victoria consiste en no perder nuestra serenidad aunque el otro no nos entienda. Porque quien mantiene su calma ha conquistado un territorio mucho mayor que cualquier discusión, ha conquistado su propia alma. La trampa del orgullo es poderosa porque se alimenta de una ilusión dulce, la ilusión de la supremacía. Pero la vida, con su sabiduría silenciosa, siempre nos recuerda que lo que buscamos fuera es lo que más falta nos hace dentro. Si buscas demostrar que tienes razón, es porque en el fondo dudas de ti mismo. Si necesitas que el mundo confirme tu verdad, es porque no has aprendido aún a descansar en tu interior. Por eso, la invitación es clara. Observa con honestidad el precio que pagas cada vez que discutes solo para demostrar. Mira cómo tu paz se desvanece, cómo tu energía se diluye, cómo tu ego te encierra en un círculo interminable de tensión. Y recuerda que el silencio no es derrota, sino el triunfo del sabio que elige no perder lo esencial. Así comienza este camino. Reconociendo la trampa del orgullo y atreviéndonos a dar un paso atrás, no por miedo, sino por fuerza. Porque solo quien renuncia a la necesidad de tener razón descubre un tesoro más grande: la libertad interior. El ser humano nace vulnerable, consciente de su fragilidad en un mundo inmenso. Y quizá por eso, desde tiempos remotos, ha buscado construir una coraza invisible: el ego. Ese yo inflado que pretende protegernos, que nos susurra que necesitamos destacar, imponernos, demostrar continuamente nuestro valor. Pero lo que parece un escudo, con el tiempo se convierte en una prisión. El ego es como un espejo deformado. No refleja lo que somos, sino lo que deseamos aparentar. Nos muestra una imagen distorsionada en la que siempre debemos tener razón, siempre debemos estar por encima, siempre debemos ser admirados. Y en esa búsqueda interminable de validación externa, olvidamos lo esencial: que la verdadera grandeza nunca depende de los aplausos, sino de la calma que habita dentro de nosotros. Marcus Aurelius, en sus Meditaciones, escribió: el hombre busca huir de sí mismo, pero no hay mayor refugio que su propia alma. El ego hace exactamente lo contrario. Nos empuja a buscar afuera lo que deberíamos encontrar dentro. Nos ata a la opinión ajena, nos obliga a medir nuestro valor según la mirada de los demás. ¿Y qué mayor fragilidad existe que vivir encadenado a juicios externos? El mecanismo es sencillo pero poderoso. El ego teme ser ignorado, teme ser cuestionado, teme quedar en silencio. Por eso nos empuja a hablar de más, a defender con furia lo indefendible, a convertir una diferencia de opinión en una guerra personal. El ego no soporta la idea de perder, aunque perder en una discusión no signifique nada más que dejar de discutir. Así, terminamos confundiendo dignidad con orgullo, firmeza con testarudez, fuerza con soberbia. Si observamos bien, descubriremos que el ego no busca la verdad. Lo único que busca es la victoria. No le importa la claridad de los argumentos, ni la justicia de las ideas. Lo único que quiere es salir airoso, tener la última palabra, alimentar esa sensación efímera de poder. Y sin embargo, como todo lo efímero, se desvanece al instante. Porque cada victoria del ego es solo combustible para su siguiente necesidad de imponerse. Imagina al viajero que, en lugar de disfrutar del camino, cuenta obsesivamente cada paso, compitiendo con los demás para ver quién llega primero. No importa lo que vea, no importa lo que aprenda, no importa lo que sienta. Solo quiere ganar. El ego hace lo mismo con la vida. Convierte cada interacción en una carrera absurda, donde lo importante no es crecer, sino derrotar. ¿Y qué queda al final? Un corazón cansado, un espíritu vacío, una vida sin paz. El ego no solo nos aleja de los demás, también nos aleja de nosotros mismos. Porque cuando el orgullo se convierte en brújula, ya no tomamos decisiones por sabiduría, sino por vanidad. Y así, en lugar de escuchar la voz tranquila de la razón, obedecemos el grito ansioso de la apariencia. Lo que mostramos hacia afuera pesa más que lo que cultivamos dentro. Y de esa manera, sacrificamos nuestra autenticidad en el altar de la aceptación.
Los estoicos sabían que el mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. El ego es incapaz de aceptar esa enseñanza porque siempre quiere torcer la realidad a su medida, imponer su verdad aunque no coincida con lo que es. Por eso el ego es fuente de conflicto eterno. Lucha contra lo inevitable, discute contra lo evidente, se rebela contra lo que no puede controlar. Y lo más paradójico es que cuanto más nos aferramos al ego, más débiles nos volvemos. Porque la fortaleza auténtica no necesita exhibirse. El árbol robusto no grita que es fuerte, simplemente se mantiene en pie. El mar no necesita presumir de su profundidad, basta con contemplarlo. El sabio no necesita proclamar su sabiduría, sus actos hablan por él. Solo el ego, vacío en su interior, necesita ruido para sentirse lleno. Cuando comprendemos esto, descubrimos el verdadero costo del ego. Nos roba la libertad. Porque quien vive obsesionado con demostrar, está atado a la mirada ajena. Quien necesita tener razón, se vuelve esclavo de cada desacuerdo. Quien no soporta el silencio, jamás escuchará la calma interior. El ego no protege, sino que encadena. Entonces surge la pregunta esencial: ¿cómo liberarnos de esta trampa? El primer paso es reconocerla. Observar cómo, detrás de cada impulso de discutir, hay un miedo escondido. Ver cómo, detrás de cada necesidad de imponernos, hay una inseguridad no resuelta. Y al reconocerlo, empezamos a recuperar el control. Porque ya no reaccionamos automáticamente, ya no somos marionetas del ego. No se trata de destruirlo porque el ego es parte de nuestra condición humana, sino de domesticarlo, de ponerlo en su lugar. El ego debe ser un sirviente, nunca un amo. Debe ayudarnos a expresarnos, no a esclavizarnos. Debe recordarnos nuestra dignidad, no empujarnos a la soberbia. Y esa transformación empieza con una decisión simple: elegir la paz antes que la victoria. La esencia del ego es la ilusión. La esencia del sabio es la claridad. Si logramos ver más allá del espejo deformado del orgullo, descubriremos algo sorprendente. Que no necesitamos tener razón para ser valiosos. Que no necesitamos imponernos para ser fuertes. Que no necesitamos el aplauso para vivir con sentido. Marcus Aurelius lo resumió con una serenidad inquebrantable: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y yo añadiría: la mejor victoria es no ser esclavo de tu ego. En el fondo de nuestra necesidad de tener razón no se encuentra la verdad, sino un miedo mucho más profundo. El temor a ser rechazados, ignorados, disminuidos frente a los demás. El ego, como un guardián ansioso, no soporta la idea de quedar desnudo ante la mirada ajena. Por eso, cada vez que alguien cuestiona nuestras palabras, sentimos que cuestiona nuestra esencia. No es el argumento lo que duele, es la amenaza de ser vistos como menos valiosos. El ser humano carga desde antiguo con una herida silenciosa: la necesidad de pertenecer. Desde las tribus primitivas hasta las ciudades modernas, hemos buscado el calor de la aprobación, el reconocimiento de nuestro lugar en el grupo. Y aunque hoy nos creemos libres, ese instinto sigue ahí, escondido en cada discusión cotidiana. Cuando alguien nos contradice, el ego reacciona como si la tribu nos estuviera expulsando. Por eso nos aferramos con tanta fuerza a demostrar que tenemos razón. No defendemos una idea, defendemos nuestra identidad. Marcus Aurelius recordaba: si alguien me desprecia, ese es su problema. Mi único deber es no hacer nada que merezca desprecio. Pero el ego no entiende esa serenidad. El ego exige intervenir, exige corregir, exige imponerse. Porque en su lógica infantil, callar equivale a perder, y perder significa desaparecer. El deseo de tener razón, entonces, nace del miedo a la negación. Y ese miedo nos empuja a un segundo error: la ilusión del control. Creemos que, si hablamos más fuerte, si repetimos nuestros argumentos, si imponemos nuestro punto de vista, podremos controlar la manera en que los demás nos perciben. Pensamos que con palabras podemos moldear la opinión ajena, como si la mente del otro fuera arcilla dócil en nuestras manos. Pero la realidad es otra. Nadie controla lo que el otro piensa.
Aquí radica una de las grandes lecciones estoicas. Solo es nuestro lo que depende de nosotros. Y la percepción de los demás nunca depende de nosotros. Por eso, cuando tratamos de controlar lo incontrolable, caemos en una batalla perdida. Gastamos energía, quemamos horas, tensamos el alma, para terminar descubriendo que, por más que nos esforcemos, no podemos decidir cómo nos juzgarán los demás. Piensa en todas esas ocasiones en las que trataste de explicar tu punto hasta el cansancio, y al final la otra persona siguió pensando lo mismo. ¿Qué sentiste? Frustración, impotencia, rabia. Y es lógico, habías invertido tu paz en una causa imposible. Es como querer detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más exhausto terminas. El ego, sin embargo, insiste en su estrategia. Prefiere desgastarte antes que aceptar su impotencia, porque reconocer que no controlas al otro es, para él, una derrota insoportable. Y aquí aparece la paradoja. Mientras más intentamos controlar la percepción externa, más esclavos nos volvemos de ella. Cuanto más buscamos imponernos, más dependemos de la validación ajena. La fuerza se transforma en debilidad, la seguridad en ansiedad, la dignidad en miedo disfrazado. La sabiduría estoica propone lo contrario. Renunciar a la ilusión del control y abrazar la libertad de la aceptación. Aceptar que los demás tienen derecho a pensar diferente. Aceptar que no podemos convencer a todos. Aceptar que la vida no es un tribunal en el que debemos demostrar constantemente nuestra inocencia. Esta aceptación no es resignación. Es poder. Porque quien deja de gastar su energía en lo imposible, la invierte en lo esencial. Epicteto lo dijo con claridad. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Si confundimos unas con otras, sufriremos. El deseo de tener razón es precisamente esa confusión. Creemos que depende de nosotros cambiar la mente ajena. Y cada vez que lo intentamos, nos condenamos al sufrimiento. Imagina por un instante vivir con esta certeza. No necesito demostrar nada a nadie. No necesito controlar lo que piensan de mí. Mi valor no depende de sus palabras, sino de mi propia coherencia. ¿No es acaso esa la definición más pura de libertad? Una libertad que no se compra con gritos ni con argumentos, sino con la serenidad de quien sabe que su dignidad no está en juego en cada conversación. El miedo a la negación desaparecería en gran medida si comprendiéramos que la negación del otro no nos define. Puedes ser acusado de ignorante, y aún así seguir siendo sabio. Puedes ser tildado de débil, y sin embargo mantener la fortaleza de tu alma intacta. La opinión externa es solo un eco pasajero. Lo que realmente importa es la voz interior que te recuerda quién eres. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿cómo hago para que los demás reconozcan que tengo razón? Sino, ¿soy fiel a mi verdad aunque nadie lo reconozca? Porque al final, el juez más severo y más justo no es la multitud, sino tu propia conciencia. Liberarse de la ilusión del control es soltar un peso enorme. Es dejar de pelear batallas innecesarias. Es descubrir que la vida fluye con más suavidad cuando no tratamos de forzarla. Y sobre todo, es recuperar la paz que hemos sacrificado en la arena del orgullo. Marcus Aurelius nos legó esta enseñanza inmortal. Gana el que permanece fiel a su naturaleza, no el que impone su voluntad a los demás. La naturaleza del alma no es la soberbia, es la calma. No es la imposición, es la claridad. No es el miedo a ser negado, es la certeza de que nuestra dignidad no depende de la mirada ajena. Hay una paradoja que pocos se atreven a mirar de frente. Cuanto más nos empeñamos en demostrar que tenemos razón, más evidente resulta nuestra fragilidad interior. Porque el verdadero poder no necesita exhibirse. Se basta a sí mismo. Solo la inseguridad busca constantemente aplausos. Solo el vacío exige gritos para sentirse lleno. El que discute para imponer su punto no muestra fortaleza, sino dependencia. Depende de que el otro reconozca su argumento, depende de que el mundo confirme su visión, depende de que su voz sea más fuerte que la ajena. Esa dependencia es la marca de una mente que no se ha liberado aún. Como un prisionero que golpea los barrotes para hacer ruido, así actúa el ego. Grita para no enfrentarse al silencio interior. Marcus Aurelius escribió:
El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Quien necesita demostrar constantemente que es fuerte, que es sabio, que es superior, está en guerra consigo mismo. Su batalla no es contra los demás, sino contra sus propias dudas. Cada vez que alza la voz, lo que en realidad busca es callar ese murmullo interno que le dice: no eres suficiente si no te reconocen. Pensemos en la figura del sabio. Lo imaginamos interrumpiendo discusiones para imponer su idea. ¿Lo vemos lanzando argumentos interminables para no ceder terreno? No. El sabio observa, escucha, sonríe, calla cuando es necesario. Su autoridad no nace de la confrontación, sino de la serenidad. Porque la serenidad transmite más certeza que cualquier palabra. El que calla con calma transmite una seguridad que el grito jamás alcanzará. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fuerza está en el dominio de uno mismo. Epicteto afirmaba: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y aquí se revela el contraste. Quien vive obsesionado con demostrar que tiene razón no es dueño de sí mismo, sino esclavo de su orgullo. Su humor depende de una discusión ganada o perdida. Su tranquilidad depende del aplauso o la crítica. No controla su mente, sino que la entrega al vaivén de cada palabra ajena. Además, la energía que gastamos en querer demostrar nos va consumiendo lentamente. Una mente ocupada en convencer siempre está cansada, inquieta, desgastada. La atención, en lugar de enfocarse en crear, aprender o vivir con plenitud, se dispersa en combates inútiles. ¿Cuántas veces terminamos una discusión sintiéndonos vacíos, agotados, arrepentidos? Esa es la señal inequívoca de que el esfuerzo no estaba dirigido a lo esencial, sino al espejismo del ego. El que necesita demostrar que es fuerte, en realidad, se muestra débil. El que necesita demostrar que es sabio, en realidad, se muestra inseguro. Porque la sabiduría no se grita, se respira. La fortaleza no se exhibe, se percibe. El respeto verdadero no se mendiga, se inspira. Imagina la diferencia entre dos líderes. El primero habla sin cesar, intenta convencer con palabras duras, discute con cualquiera que lo contradiga. El segundo escucha, interviene solo cuando es necesario, y sus pocas palabras bastan para calmar a los presentes. ¿Cuál de los dos inspira más confianza? No el que grita, sino el que irradia calma. Esa calma no es pasividad, es dominio. Ese silencio no es debilidad, es fuerza. El que no necesita demostrar es libre. Libre del juicio ajeno, libre de la necesidad de imponerse, libre del miedo a quedar en silencio. Y esa libertad se convierte en una fuente inagotable de paz. Porque quien no está obligado a ganar cada batalla verbal, puede elegir cuándo hablar y cuándo callar. Puede dedicar su energía a lo esencial. Cultivar su carácter, fortalecer su espíritu, construir una vida digna de respeto verdadero. Marcus Aurelius aconsejaba: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. En esa frase se esconde la clave. No necesitamos convencer a los demás de nuestra bondad, ni de nuestra razón, ni de nuestra fortaleza. Solo necesitamos vivir de tal manera que nuestras acciones hablen por nosotros. La coherencia diaria tiene más poder que 1000 discursos. La aparente fuerza de quien siempre quiere demostrar termina siendo su condena. Porque cuanto más se empeña en ganar debates, más revela su miedo. El sabio, en cambio, se atreve a perder la discusión para ganar la paz. Se atreve a ceder la última palabra porque sabe que la última palabra no decide nada. Se atreve a callar porque entiende que el silencio, en ocasiones, grita más fuerte que la voz. El estoico no busca demostrar que es invulnerable. Sabe que es humano, que puede equivocarse, que puede ser criticado, pero no huye de esas realidades, las acepta. Y en esa aceptación reside su poder. Porque quien acepta su fragilidad deja de necesitar máscaras. Y quien deja de necesitar máscaras, se convierte en alguien imposible de manipular. Así, comprendemos que la obsesión por demostrar no es un signo de fortaleza, sino una confesión de miedo. El que está en paz consigo mismo no necesita convencer a nadie. El que se conoce no requiere aprobación. El que confía en su propio juicio no teme a las discrepancias. El ser humano cree, muchas veces,
que al defender con uñas y dientes su opinión está defendiendo la verdad. Pero no es así. La verdad es serena, paciente, inmutable. El ego, en cambio, es ansioso, orgulloso y ruidoso. Uno ilumina, el otro oscurece. Uno libera, el otro encadena. Y por eso, aunque a menudo caminemos convencidos de que buscamos lo verdadero, en realidad lo que defendemos es solo la voz del ego que grita dentro de nosotros. La verdad no necesita que nadie la proteja. La verdad no se siente amenazada por el silencio. La verdad no se degrada porque alguien la contradiga. La verdad permanece, aunque el mundo entero la niegue. El ego, en cambio, se siente frágil. Teme ser ignorado, teme ser desmentido, teme quedar en evidencia. Por eso reacciona con violencia ante la discrepancia, como si cada desacuerdo fuera un ataque personal. Marcus Aurelius lo comprendió con claridad. Lo que no es verdad, aunque lo repitas 1000 veces, no se convierte en verdad. Y lo que es verdad, aunque nadie lo diga, sigue siéndolo. Esta frase nos recuerda la distancia entre ambos caminos. El que busca la verdad no necesita imponerse. El que busca alimentar su ego no puede tolerar perder. Observa las discusiones cotidianas. Muchos hablan no para descubrir, sino para imponerse. No dialogan, combaten. No preguntan para aprender, preguntan para acorralar. Esa actitud no está motivada por el amor a la verdad, sino por el deseo de ganar. El ego convierte la conversación en campo de batalla. Y en ese campo, nadie escucha, nadie aprende, nadie crece. Solo se mide quién grita más fuerte, quién domina más segundos, quién logra el último golpe verbal. Pero, ¿qué gana realmente el que vence en esa guerra? Nada. Porque aunque consiga el silencio del otro, su mente sigue vacía. No se acercó más a la verdad. No se acercó más a la sabiduría. Solo alimentó una ilusión de superioridad que pronto exigirá más combustible. Es como apagar la sed con agua salada. Cuanto más bebe, más sed siente. El buscador de la verdad, en cambio, tiene otra actitud. No necesita demostrar, necesita comprender. Escucha incluso cuando no está de acuerdo. Porque sabe que de cada voz se puede aprender algo. Habla no para imponerse, sino para compartir. Y cuando se equivoca, lo reconoce sin vergüenza. Porque su valor no está en aparentar perfección, sino en crecer cada día. Ese es el camino del sabio. El camino de quien ama más la verdad que su propia imagen. El ego convierte al error en una amenaza. La verdad convierte al error en un maestro. El ego hace de la discrepancia una guerra. La verdad hace de la discrepancia una oportunidad. El ego mide victorias y derrotas. La verdad mide aprendizajes y transformaciones. Por eso ambos caminos nunca se encuentran. El ego busca vencer. La verdad busca iluminar. Epicteto lo resumió con una advertencia inmortal. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Quien está atrapado en el ego cree que ya lo sabe todo, y por eso no escucha, no observa, no corrige. Prefiere aferrarse a su orgullo que abrirse a la sabiduría. El buscador de la verdad, en cambio, reconoce su ignorancia y la convierte en motor. Porque cada día sabe un poco más, precisamente porque acepta que no lo sabe todo. El ego quiere ser admirado. La verdad quiere ser vivida. El ego busca la aprobación de los demás. La verdad busca la coherencia interior. El ego necesita aplausos. La verdad necesita silencio. Imagina la diferencia entre dos personas frente a la misma situación. Una discute con ferocidad, interrumpe, eleva la voz, exige que se le reconozca. La otra escucha, reflexiona, responde con calma o incluso guarda silencio. ¿Cuál de ellas transmite fuerza verdadera? ¿Cuál inspira más respeto? El que busca la verdad, porque su paz interior revela una seguridad que ninguna palabra puede destruir. El camino del ego es agotador. Siempre hay que demostrar, siempre hay que imponerse, siempre hay que vigilar la opinión de los demás. El camino de la verdad es ligero. Basta con ser coherente, basta con vivir en armonía, basta con aceptar que el valor de tu vida no depende de convencer a nadie. Marcus Aurelius aconsejaba mirar cada acción bajo una luz clara. Si no es verdadero, no lo digas. Si no es justo, no lo hagas. Esa es la brújula del buscador de la verdad. No se guía por el orgullo,
sino por la coherencia. No busca tener razón, busca vivir con razón. Y esa diferencia lo cambia todo. El ego transforma al hombre en esclavo de la apariencia. La verdad transforma al hombre en dueño de sí mismo. Y solo quien es dueño de sí mismo puede vivir en libertad. Cuando nos dejamos arrastrar por la necesidad de tener razón, creemos que lo único que está en juego es una conversación, una simple diferencia de opiniones. Pero lo que realmente entregamos es mucho más valioso. Nuestra calma, nuestra claridad, nuestra paz interior. Esa es la factura silenciosa que el ego nos cobra cada vez que le damos el control. El precio no se paga de inmediato, sino en pequeñas dosis. Un corazón que late más rápido, una mente que se queda atrapada repitiendo el diálogo, una sensación de tensión que se instala en el cuerpo. El orgullo hace que nos llevemos la discusión a casa, la revivamos en silencio, inventemos nuevas respuestas que hubiéramos debido decir. Y así, incluso cuando la conversación ya terminó, nuestra mente sigue prisionera. Lo externo se acaba, pero lo interno permanece inquieto. Marcus Aurelius escribió: tu mente será del mismo color que los pensamientos que albergas. Y cuando esos pensamientos giran en torno a quien tenía razón, y quien no, la mente se tiñe de ansiedad, de irritación, de orgullo herido. Poco a poco, esa tensión se convierte en un hábito. Vivimos como si estuviéramos siempre en guardia, listos para la próxima confrontación. Las consecuencias no se limitan a nuestro interior. Se extienden a nuestras relaciones. Una persona que necesita tener razón en todo momento termina generando distancia. Sus amigos se cansan de discutir con ella, sus familiares evitan conversaciones profundas, sus compañeros de trabajo la ven como alguien difícil. Y al final, ese deseo constante de imponerse nos deja solos, rodeados de silencios incómodos y vínculos debilitados. Lo que buscábamos respeto se convierte en lo contrario, rechazo. Además, la obsesión por tener razón crea un círculo vicioso. Cuanto más discutimos, más vulnerables nos volvemos, porque el ego se acostumbra a ser alimentado. Y como cualquier apetito desordenado, nunca se sacia. Hoy exigimos ganar una discusión pequeña, mañana una más grande, pasado mañana todas. Hasta que cada desacuerdo se convierte en una batalla que nos desgasta sin sentido. Epicteto lo advirtió. Si buscas la tranquilidad, rechaza la preocupación por lo que dicen o hacen los demás. Pero al poner nuestra paz en manos de los demás en lo que piensen, digan o crean, perdemos el timón de nuestra vida. La necesidad de demostrar que tenemos razón convierte a nuestra serenidad en rehén de cada conversación. El desgaste también afecta a nuestro cuerpo. La tensión acumulada se transforma en insomnio, en cansancio, en un malestar difuso que no sabemos explicar. El orgullo, disfrazado de defender mi verdad, nos envenena lentamente. Lo que parecía una victoria verbal se transforma en una derrota física y emocional. Y aquí surge la gran paradoja. Creemos que al ganar una discusión hemos fortalecido nuestra posición, cuando en realidad hemos debilitado lo más valioso: nuestro equilibrio interior. Porque la victoria exterior jamás compensa la derrota interior. Piensa en las veces que has callado para proteger tu paz. Tal vez no obtuviste la última palabra, pero conservaste tu serenidad. Y ahora recuerda las veces en que insististe en tener razón. Sí, quizá ganaste, pero después te sentiste agotado, alterado, vacío. ¿Cuál de las dos experiencias te dio verdadera fuerza? La respuesta es evidente. Los estoicos enseñaban que el alma necesita quietud, del mismo modo que el cuerpo necesita descanso. Un espíritu en constante confrontación nunca encuentra reposo. Y quien no descansa en su interior, termina agotando también su vida exterior. La obsesión por tener razón convierte la mente en un campo de guerra permanente. Y como en toda guerra, no hay verdaderos vencedores, todos pierden algo. Perdemos serenidad, perdemos relaciones, perdemos tiempo. El ego se alimenta de esa pérdida, pero nosotros quedamos más vacíos. Marcus Aurelius insistía en una idea luminosa. La calma perfecta es el dominio de la mente. Y no puede haber dominio si cada desacuerdo nos arrastra, si cada palabra ajena nos altera, si cada contradicción nos roba la tranquilidad. El que depende de tener razón para sentirse seguro nunca será libre. La consecuencia más profunda es esta:
Cuando dejamos que el orgullo decida por nosotros, nuestra vida deja de ser nuestra. El ego nos convierte en marionetas que reaccionan ante cada estímulo. Ya no elegimos, solo respondemos. Ya no somos dueños de nuestro tiempo, lo regalamos en discusiones estériles. Ya no somos señores de nuestra calma, la entregamos al capricho de cada palabra externa. Pero la vida es demasiado corta para desperdiciarla así. ¿Cuántas horas hemos perdido en debates inútiles? ¿Cuánta energía hemos entregado en tratar de convencer a quienes nunca iban a escucharnos? ¿Cuántas noches hemos sacrificado repasando diálogos que ya no podíamos cambiar? Cada instante de paz perdido en nombre del ego es un instante que jamás volverá. La verdadera sabiduría consiste en ver estas consecuencias con claridad y decidir de una vez por todas. Prefiero mi paz a tener razón. Porque lo que está en juego no es el orgullo momentáneo, sino la serenidad de toda una vida. Llegados a este punto, la pregunta inevitable surge: si el orgullo nos roba la paz, si el ego nos encadena, si la obsesión por demostrar nos debilita, ¿cómo liberarnos? La respuesta, aunque sencilla en apariencia, exige un trabajo profundo. Aprender a soltar. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la urgencia de convencer. Soltar la ilusión de que nuestro valor depende de ganar un debate. Soltar no significa resignarse. No significa aceptar la mentira ni tolerar la injusticia. Significa elegir, con plena conciencia, qué batallas merecen nuestra energía y cuáles solo desgastan. Significa poner la paz por encima de la vanidad, la serenidad por encima de la victoria efímera. Es un acto de valentía, porque ir contra el ego siempre es un acto heroico. Marcus Aurelius nos recuerda: la mejor manera de defenderse de los insultos es no parecerte a quienes los lanzan. De igual modo, la mejor manera de liberarnos de la trampa del orgullo es negarnos a jugar su juego. Si el ego quiere gritos, respondamos con calma. Si el ego quiere demostrar, respondamos con silencio. Si el ego quiere imponerse, recordemos que la verdadera grandeza no necesita imponerse. El arte de soltar empieza en la mente. Cada vez que alguien nos contradice, sentimos la chispa de la irritación. En ese instante tenemos dos caminos: entregarnos al impulso y discutir, o detenernos y respirar. Ese respiro es más poderoso de lo que parece, porque en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, nace la libertad. Ahí decidimos si ser esclavos del ego o dueños de nosotros mismos. Epicteto lo explicó con claridad. No son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. No es la contradicción lo que nos roba la calma, sino nuestra interpretación de que callar es perder. Pero, ¿de verdad lo es? ¿No es acaso callar con serenidad una victoria más grande que gritar con ira? ¿No es acaso demostrar dominio propio más admirable que imponer palabras? Aprender a soltar también significa aceptar que no necesitamos convencer a todos. El mundo está lleno de opiniones diversas, y eso no es una amenaza, es una riqueza. Querer que todos piensen como nosotros es una forma de tiranía. Aceptar la pluralidad, en cambio, es un signo de madurez. No se trata de quién gana, sino de qué aprendemos al escuchar lo distinto. Imagina la libertad de vivir sin la urgencia de demostrar. Conversar sin necesidad de imponerse. Escuchar sin preparar una respuesta inmediata. Sonreír ante una discrepancia y simplemente dejarla pasar. Esa ligereza transforma la vida. Porque ya no gastamos energía en lo inútil, sino que la invertimos en lo esencial. En construir, en amar, en crecer, en vivir. Marcus Aurelius decía: si es posible, corrige al que yerra; si no, acuérdate de que la paciencia fue otorgada también para esto. No siempre podremos cambiar la mente del otro. Y no siempre hará falta. Muchas veces, el verdadero coraje consiste en guardar silencio, sabiendo que la verdad no necesita defensa, solo tiempo. La paciencia se convierte entonces en un arma más poderosa que la argumentación. Soltar es también aprender a distinguir entre lo que depende de mí y lo que no. Depende de mí hablar con honestidad, pero no depende de mí que me entiendan. Depende de mí actuar con justicia, pero no depende de mí que el otro lo reconozca. Depende de mí conservar mi calma,
pero no depende de mí que los demás la respeten. Esta distinción, tan repetida por los estoicos, es la llave maestra de la libertad interior. En la práctica, el arte de soltar se traduce en pequeños gestos. No responder de inmediato cuando alguien nos provoca. Elegir el silencio como forma de dignidad. Recordar que mi valor no se mide por un aplauso, sino por mi coherencia. Cambiar la pregunta de ¿cómo puedo ganar esta discusión? Por ¿cómo puedo conservar mi paz? La primera vez que lo hacemos puede resultar incómodo. El ego grita dentro de nosotros, pidiendo intervenir. Pero cuanto más practicamos, más fuerte se vuelve nuestra serenidad. Hasta que un día descubrimos que ya no necesitamos demostrar nada, que la calma se ha convertido en nuestro estado natural. Ese día hemos conquistado algo más grande que cualquier debate. Hemos conquistado nuestra alma. La historia está llena de hombres que ganaron batallas externas y perdieron la interna. Y también está llena de sabios que, sin necesidad de imponer su voz, inspiraron generaciones enteras con la simple fuerza de su ejemplo. ¿Qué camino queremos seguir? ¿El del ruido y el desgaste, o el del silencio fecundo que construye respeto verdadero? El arte de soltar no nos quita nada valioso. Al contrario, nos devuelve todo lo que habíamos perdido. Nos devuelve la serenidad, la ligereza, la claridad, la capacidad de escuchar y aprender. Nos devuelve la paz que el ego nos había robado en su lucha interminable por la apariencia. Cuando escuchamos la palabra humildad, muchos la confunden con debilidad, con sumisión, con falta de carácter. Pero esa es una visión superficial. La verdadera humildad no consiste en rebajarse, sino en reconocer con serenidad nuestra condición humana. Seres limitados, imperfectos, en constante aprendizaje, y esa aceptación, lejos de debilitarnos, nos convierte en más fuertes que nunca. El orgulloso cree que la humildad es rendirse. El sabio sabe que la humildad es libertad, porque quien no necesita aparentar, vive ligero. Quien no necesita tener razón, vive en paz. Quien acepta no saberlo todo, se abre al aprendizaje. Esa es la fuerza silenciosa de la humildad. No necesita proclamarse. Se percibe en la calma de quien camina seguro sin necesidad de gritar. Marcus Aurelius lo expresó con una claridad luminosa. No te consideres más que lo que eres, un ser humano entre millones, con su pequeña porción de tiempo y de deber. Este recordatorio no es para disminuirnos, sino para ponernos en nuestro justo lugar. La humildad es el antídoto contra la arrogancia del ego, que se cree eterno, infalible, dueño de la verdad. Cuando practicamos la humildad, desaparece la urgencia de demostrar. Ya no sentimos que callar sea perder. Ya no tememos decir no lo sé. Ya no nos altera que alguien piense diferente. Porque entendemos que nuestra dignidad no se mide por tener razón, sino por mantenernos fieles a la verdad, incluso cuando no seamos comprendidos. La humildad nos devuelve algo que el orgullo siempre nos roba: la capacidad de escuchar. El que cree saberlo todo interrumpe, discute, impone. El humilde escucha, observa, aprende. Y esa actitud lo convierte en alguien más sabio cada día. Epicteto lo advertía. Nadie puede enseñarle nada al que cree que ya lo sabe todo. El humilde, al contrario, aprende incluso de los más pequeños, incluso de sus enemigos, incluso de los errores. No confundamos, sin embargo, humildad con pasividad. La humildad no significa aceptar la injusticia ni callar frente al abuso. Significa actuar con firmeza, pero sin soberbia. Significa defender lo justo, pero sin necesidad de destruir al otro. Significa reconocer que podemos equivocarnos, y aún así, elegir lo correcto. La humildad es acción serena, no inercia. Imagina a una persona que en medio de una discusión dice: puede que me equivoque, escuchemos tu punto. Esa frase, que el orgulloso jamás pronunciaría, tiene una fuerza enorme, porque no nace de la debilidad, sino del valor de quien no teme perder una batalla de palabras. Y esa valentía inspira respeto más que cualquier grito. El humilde nunca necesita proclamarse como tal. Su forma de hablar, su manera de mirar, su disposición a reconocer errores, ya lo dicen todo. Mientras el orgulloso exige admiración, el humilde la inspira sin pedirla.
Mientras el ego busca reconocimiento inmediato, la humildad siembra confianza duradera. Además, la humildad nos acerca a los demás. Nadie disfruta estar cerca de alguien que siempre quiere imponer su opinión, que nunca reconoce un error, que convierte cada conversación en un combate. En cambio, todos se sienten en paz junto al que sabe escuchar, al que reconoce su humanidad, al que trata con respeto. La humildad construye puentes donde el orgullo levanta muros. La fuerza silenciosa de la humildad también se manifiesta en la manera en que enfrentamos la crítica. El orgulloso se defiende con violencia, como si cada palabra ajena fuera un ataque a su existencia. El humilde, en cambio, recibe la crítica como una oportunidad. Discierne lo que puede aprender y deja ir lo que no le sirve. De este modo, convierte el juicio externo en alimento para su crecimiento. Los estoicos enseñaban que la verdadera grandeza no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. La humildad es el terreno fértil donde ese dominio florece. Porque quien es humilde ya no necesita reaccionar impulsivamente. Ya no responde para defender su ego, sino para actuar en coherencia con sus principios. Marcus Aurelius escribió: «Si alguien me muestra que pienso o actúo mal, cambiaré con gusto, porque busco la verdad, y nunca nadie fue dañado por la verdad». Este es el espíritu de la humildad, no apegarse al error por orgullo, sino abrazar la verdad aunque duela. Ese gesto requiere más valor que 1000 discusiones ganadas. Practicar la humildad es, en última instancia, una forma de rebeldía contra el ego. El mundo moderno nos empuja a demostrar, a exhibir, a competir. La humildad va en dirección contraria. Calla donde otros gritan, escucha donde otros imponen, sirve donde otros buscan ser servidos. Y precisamente por ir contra la corriente se convierte en una de las virtudes más poderosas. Pregúntate, ¿qué transmite más fuerza, el que alza la voz para tener razón o el que conserva su calma y responde con dignidad? ¿Quién inspira más respeto, el que presume de sus logros o el que deja que sus acciones hablen por sí mismas? La respuesta está en el corazón de todos. La humildad tiene un poder que el orgullo jamás alcanzará. El camino hacia la serenidad exige cultivar esta virtud cada día. Reconocer nuestros límites, agradecer lo que tenemos, aprender de todos, aceptar que no necesitamos estar siempre por encima. La humildad nos libera de la carga insoportable de aparentar. Y en esa ligereza, recuperamos la paz. Durante gran parte de nuestra vida hemos sido educados en una idea equivocada. Que ganar significa derrotar al otro. Que tener razón significa imponerse. Que la victoria se mide en aplausos y reconocimientos. Pero si observamos con atención, descubrimos que esa visión es limitada y, en muchos casos, destructiva. Porque una victoria basada en el ego nunca trae paz, solo más hambre de aprobación. La verdadera victoria no consiste en vencer a los demás, sino en conquistarnos a nosotros mismos. El ego mide el triunfo en términos de dominio. He demostrado mi fuerza, he silenciado al otro. Me han reconocido como superior. El sabio, en cambio, mide la victoria en términos de serenidad. He conservado mi calma. No me he rebajado al orgullo. He mantenido mi coherencia. La diferencia es abismal. El primero depende de factores externos que jamás controlará. El segundo se apoya en un poder interior que nadie puede arrebatar. Marcus Aurelius dejó escrito: «El verdadero poder del hombre se mide en el dominio que tiene sobre su mente». Y este dominio no se alcanza discutiendo, sino eligiendo con valentía qué merece nuestra energía y qué no. La victoria de quien se conoce a sí mismo es invisible, pero profunda. Consiste en elegir la paz aunque el mundo no lo entienda, en callar cuando el ego exige gritar, en mantener la dignidad incluso cuando otros la pierden. Imagina una discusión en la que alguien busca provocarte, humillarte, arrancarte de tu centro. El ego quiere responder, devolver golpe por golpe. Pero tú eliges no entrar en ese juego, no porque seas débil, sino porque eres libre. Esa es una victoria mayor que cualquier argumento brillante. Demostrar que tu serenidad no está a la venta, que tu paz no depende de la opinión de nadie. La redefinición de la victoria implica un cambio radical de perspectiva. Ya no preguntamos, ¿cómo puedo ganar este debate?, sino, ¿cómo puedo conservar mi calma en este momento?
Ya no buscamos la aprobación externa, sino la coherencia interna. Ya no medimos nuestra grandeza en comparación con los demás, sino en comparación con nosotros mismos. ¿Hoy he sido más dueño de mí que ayer? Epicteto lo dijo con precisión. El hombre libre es aquel que no teme perder ni desea ganar, porque ya ha conquistado su interior. Ese es el núcleo de la verdadera victoria. No depender del resultado externo, sino vivir en la certeza de que ninguna derrota externa puede dañar un alma que permanece firme. La sociedad moderna nos empuja constantemente hacia lo contrario. Nos dice, compite, demuestra, supera, vence. Pero en ese círculo interminable, la victoria nunca basta. Siempre habrá otro rival, otra discusión, otro reconocimiento que alcanzar. Es una carrera sin meta, diseñada para que nunca encontremos descanso. El sabio rompe ese ciclo redefiniendo las reglas. Deja de correr detrás del aplauso y empieza a caminar en dirección a la paz. Piensa en las figuras que más respeto han inspirado a lo largo de la historia. No fueron necesariamente los que ganaron más batallas externas, sino los que mantuvieron la dignidad en medio de la adversidad. Hombres y mujeres que no necesitaron gritar su poder, porque lo irradiaban en su manera de vivir. Ellos nos enseñan que la victoria verdadera no consiste en dominar, sino en inspirar. No consiste en derrotar, sino en trascender. La redefinición de la victoria también transforma nuestras relaciones. Cuando dejamos de buscar tener razón, empezamos a escuchar de verdad. Cuando ya no necesitamos imponernos, construimos puentes. Cuando aceptamos perder una discusión, ganamos algo más valioso, el respeto del otro y la paz con nosotros mismos. Esa es la paradoja. Muchas veces, perder hacia afuera es la forma de ganar hacia adentro. Marcus Aurelius advertía: no pierdas tu tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La victoria no está en convencer al mundo de nuestra bondad o de nuestra razón, sino en encarnarla en cada acción. Una vida coherente habla más alto que cualquier discurso, y ese testimonio silencioso tiene más fuerza que 1000 argumentos. Redefinir la victoria es también liberarse del miedo al fracaso. Porque si el triunfo ya no depende de vencer, tampoco la derrota puede asustarnos. Podemos equivocarnos, podemos ser criticados, podemos ser malinterpretados, y aún así conservar la paz. El verdadero perdedor no es quien se equivoca, sino quien entrega su serenidad a cada crítica. El verdadero ganador no es quien convence a todos, sino quien permanece fiel a sí mismo. Imagina el impacto de vivir con esta nueva definición de victoria. Cada día se convertiría en un campo de entrenamiento para el alma. Cada discusión sería una oportunidad para practicar la calma. Cada desacuerdo sería un recordatorio de que no necesito tener razón para vivir en paz. Esa práctica diaria nos transforma, poco a poco, en personas imposibles de quebrar. La victoria interior no necesita testigos, no hace ruido, no busca aplausos, no requiere trofeos. Es silenciosa y al mismo tiempo inmensa. Es la certeza de que, sin importar lo que pase fuera, mi alma permanece intacta. Y esa certeza es el mayor triunfo que un ser humano puede alcanzar. Llegados al final de este camino, la pregunta esencial ya no puede evitarse. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Demostrar al mundo que tienes razón o regalarte a ti mismo la serenidad de vivir en paz? La respuesta a esta pregunta no se da con palabras, sino con la forma en que eliges vivir cada día. El orgullo y el ego te empujarán a creer que la victoria está fuera, en los aplausos, en los reconocimientos, en la última palabra de cada discusión. Pero la experiencia y la sabiduría de los que nos precedieron nos muestran lo contrario. Esa búsqueda nunca se sacia, nunca termina, nunca calma el corazón. Siempre habrá alguien que no piense como tú, siempre habrá voces que contradigan la tuya. Y si tu paz depende de silenciarlas a todas, entonces tu paz será imposible. Marcus Aurelius lo expresó con la serenidad de un emperador que conocía la fragilidad humana. Tu tranquilidad depende de lo que pienses de ti mismo, no de lo que piensen los demás. Esa es la llave maestra. No necesitas que el mundo te dé la razón, necesitas ser coherente con tu propia conciencia. No necesitas imponerte, necesitas caminar en la verdad con dignidad. Imagina vivir desde hoy sin esa urgencia de convencer.
Que cada conversación no sea una batalla, sino un espacio para aprender o compartir. Que cada crítica no sea una amenaza, sino una oportunidad para crecer. Que cada silencio no sea una derrota, sino una demostración de fuerza interior. ¿No sería esa una vida más ligera, más libre, más plena? El camino estoico nos invita precisamente a eso, a retirar nuestra atención de lo que no depende de nosotros y a centrarla en lo que sí depende. No depende de nosotros lo que los demás piensen, pero sí depende la forma en que respondemos. No depende de nosotros ser comprendidos siempre, pero sí depende la calma con la que actuamos. No depende de nosotros la opinión externa, pero sí depende la serenidad de nuestra mente. Epicteto enseñaba, si buscas la libertad, no te ates a lo que no depende de ti. Y querer tener razón es exactamente esa atadura invisible. Cada vez que necesitas demostrar, entregas tu libertad a la aprobación ajena. Cada vez que discutes sin fin, te conviertes en esclavo de una opinión externa. La verdadera libertad comienza el día que decides no necesitar convencer a nadie para vivir en paz contigo mismo. No confundamos esta enseñanza con pasividad. El estoico no es alguien que calla por miedo ni que tolera la injusticia por comodidad. Es alguien que elige con sabiduría cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Su fuerza no está en imponerse, sino en no ser arrastrado. No se rinde, se eleva, no se apaga, se transforma. El reto que queda en tus manos es simple y profundo a la vez. Observar tu vida y reconocer cuántas veces has sacrificado tu paz por demostrar que estabas en lo cierto. Cuántas discusiones familiares, cuántas tensiones laborales, cuántas noches de insomnio han nacido de esa necesidad de tener razón. Y ahora, pregúntate, ¿qué habría pasado si hubieras elegido el silencio? ¿Qué habría pasado si hubieras elegido la calma? La respuesta se dibuja sola. Habrías ganado lo único que realmente importa, tu serenidad. Marcus Aurelius nos dejó otra advertencia eterna. Eres lo que piensas. Lo que pienses en cada momento es lo que determina tu mente. Si tus pensamientos giran alrededor de tener razón, tu vida será un campo de batalla. Si tus pensamientos giran alrededor de conservar la calma, tu vida será un refugio de paz. La elección es tuya. Hoy puedes decidir caminar ligero, renunciar a la carga del ego, abrazar la humildad, vivir con serenidad. Puedes redefinir lo que significa para ti ganar. Ganar ya no será silenciar al otro, sino mantener tu calma. Ganar ya no será imponerte, sino no perderte a ti mismo. Ganar ya no será conquistar la opinión ajena, sino conquistar tu alma. Y aquí surge la invitación final. La próxima vez que la chispa del orgullo encienda en ti el deseo de discutir, detente. Respira. Pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero estar en paz? Esa pregunta puede cambiar tu vida. Porque cada vez que elijas la paz, estarás dando un paso hacia la verdadera victoria, la única que nunca se pierde.